que aquí son importantes. Uno es la transparencia absoluta y lo otro que es importante recordar que la corrupción no solamente ocurre a niveles muy altos, muy lejos, ¿cierto? Sino la corrupción ocurre en todas partes y básicamente cualquier engaño, cualquier chamullo es, desde mi punto de vista, lo mismo. Y estos engaños deberíamos parar en todas partes. Y estos son también los engaños chiquititos que hacemos entre nosotros a veces, ¿cierto? Yo también en algún momento fui alumno del colegio y uno trata de aprovecharse y si el profe no lo nota, salió bien, ¿cierto? Estos engaños también ahí ya inmediatamente tenemos que frenarlo por nosotros, tenemos que ser transparentes y justos, ¿cierto? Y esforzarnos de que lo que tenemos, las notas que ganamos, lo ganamos por el trabajo que estamos haciendo y no por algún engaño porque hemos sacado la ventaja por un lado o por otro lado. Y eso, en realidad, la corrupción es lo mismo, solamente a otro nivel, ¿cierto? Y puede obviamente tener consecuencias mucho más graves, porque si alguien se lleva, digamos, la cosa de todos, que pertenece a todos, es mucho más grave si yo hago un pequeño engaño en mi casa o con mis vecinos o algo, pero tenemos que ser transparentes y justos en todos los niveles. Eso yo creo que es importante. Muchas gracias, profesor. Para usted también tenemos una pregunta que hace Anderson Chávez. ¿Qué acción efectiva podríamos tomar para que las playas dejen de acumular basura, tomando en cuenta que provienen de fuentes locales? Sí, eso es una pregunta también muy importante, ¿cierto? En primer lugar, mucho de eso depende de cada uno de nosotros, de nuestro consumo, porque muchos de esta contaminación de plásticos son productos de nuestro uso diario. Y ahí nosotros tenemos el poder de tomar decisiones, ¿cierto? De decir, no, este es un producto desechable y no lo quiero consumir, aunque me gusta, pero no lo voy a consumir, ¿cierto? Por ejemplo, yo en Chile, cuando yo llegué a Chile hace 20 años, el agua mineral con gas podría uno comprarlo en una botella retornable de vidrio que se utilizó muchas veces. Después la industria en algún momento cambió esto y desaparecieron las botellas retornables. Me imagino que en sus países haya ocurrido algo muy similar. Probablemente también había los que son más viejos, ¿cierto? El Raúl, el Wilfredo y otros. Se recuerdan de estas Por supuesto, botellas, por supuesto. Ustedes los jóvenes quizás ni lo conocen. En Chile pasó hace 15 años. Si ustedes tienen 15 años, quizás ahí en algún galpón lo encuentran y dicen, oye, es una reliquia. Pero antes el agua mineral se vendía en estas botellas retornables. Y a mí me gusta el agua mineral con gas. Pero en algún momento ya no podía comprar el agua mineral con gas en botellas retornables, solamente en botellas de plástico desechable. Ahí dejé de comprar agua mineral en el negocio y hoy día tomo solamente el agua de la llave, de la misma llave. Esa es una decisión, ¿cierto? Lo otro, aquí, esto también es un producto, digamos, que hoy día casi un producto desechable. Les pregunto, ¿cuántos años tiene su celular? Ya me imagino que todos están ya soñando de comprar el próximo modelo. Esto también es consumo sobreexagerado, porque esto todavía podría funcionar perfectamente algunos años más. Pero ahí ustedes, eso les doy los ejemplos porque esos son decisiones de ustedes para quizás frenar un poquito este consumo acelerado que genera estos problemas, ¿cierto? Y lo último al respecto de cómo podemos mantener las playas limpias,
actúan en su familia, con sus familiares, con sus papás, con sus hermanos, en su barrio. Ustedes pueden hacer muchas cosas en su mismo lugar, en la calle donde ustedes viven. Si hay basura, recójanla. Dejan que la gente pueda vivir. Oye, nuestra calle se ve tan limpia, ¿ya? Y no cuesta mucho a veces. A veces es media hora de limpiar y la calle queda sin basura y ustedes desde ahí solamente cada día si aparece algo lo recojan, ¿ya? Entonces cada uno puede hacer muchas cosas en su lugar y si hacen esto, ahí también tienen ustedes el derecho de reclamar. Pero si no hacen nada y dicen, los otros tienen que hacer, ya, tampoco pueden reclamar. Eso es lo importante. Muchas gracias, muchas gracias. Para el profesor Wilfredo, Marilyn Romero del CBI, ¿considera importante implementar algún curso sobre el dinero o tema financiero con los colegios? Ya que a pesar que uno tenga una educación, muchos batallan financieramente en sus vidas por desconocer de estos temas. Bueno, yo creo que sí, que sería muy importante que las personas supieran manejarse y digamos, lo hemos visto también con este asunto de la pandemia, ¿no? Cómo había personas precavidas y personas que no, personas que invirtieron adecuadamente o que tenían ahorros, personas que se confiaron demasiado. Entonces yo creo que es muy importante tener ese tipo de educación y también pienso que muchos adultos no la tienen. Entonces creo que es algo que se ha olvidado y es una carencia que es importante enfrentar. Muy bien, muchas gracias, profesor. Hasta este momento me quedan solamente 4 preguntas, chicos, por hacer, que por el tiempo son las que voy a formular y no podemos porque ya tenemos que pasar a trabajar a las salas, ¿ok? Así que agradezco, pues, sus preguntas. A continuación, para el profesor Martin Thiel, Sofía Camelli pregunta, ¿es posible un futuro medioambiental más sostenible teniendo en cuenta la situación y la cantidad de contaminación que presenta el mundo? Yo estoy convencido que sí. Y nosotros en ese sentido también hemos visto en los últimos meses, ¿cierto?, que un cambio drástico es posible. Por ejemplo, esto es lo que estamos haciendo hoy día, ¿cierto? Esta conversación virtual donde tenemos en esta reunión personas de toda América Latina y del Pacífico, desde México, ¿cierto?, hasta ustedes en Perú, yo de Chile. Esto hace 6 meses atrás no lo podríamos haber imaginado, ¿cierto? Tampoco nos hubiéramos imaginado que vamos a estar 6 meses casi atrapados en nuestras casas, ¿cierto? Todos los días y obligándonos a trabajar en nuestro patio y todas esas cosas. En ese sentido, yo estoy bastante optimista que un cambio es posible. Aquí este cambio ahora vino de forma forzada, pero nosotros también podríamos entrar en muchos casos, digamos, en el razonamiento y, por ejemplo, disminuir el consumo, ¿cierto? Y, por ejemplo, en lo mismo, ¿por qué hay tanta desigualdad? Porque también le damos el permiso, entre comillas, ¿cierto?, la factibilidad a algunos de sobreconsumir, de consumir demasiado, porque nos podemos satisfacer con menos. Y muchos de nosotros podríamos consumir menos y tendríamos menos necesidad también de ganar plata. ¿Ya? Yo tengo súper claro que hay mucha gente que con lo que tiene hoy día no puede vivir, pero también hay muchos de nosotros que tenemos más de lo que necesitamos. ¿Ya? Y como tenemos, muchas veces consumimos más. Entonces ahí yo creo que hay opciones, ¿cierto? Y aquí alguien le ofreció al Wilfredo de ser el rey y de acabar con esa desigualdad, ¿cierto? Y eso
eso se hace también a través de decisiones políticas, ¿ya? Y si alguien tiene mucho, tiene que compartir mucho. Si alguien no tiene nada, no puede compartir mucho, ¿cierto? Y esas son las formas de hacerlo. Y si hacemos esto en forma seria, yo creo que yo soy optimista, que algo podemos lograr. Y Muy ustedes son clave en esto. Esto es lo que ustedes van a hacer. Ustedes pueden generar el cambio. Ustedes son el cambio y el cambio empieza pequeño. Empieza en su familia, empieza en su colegio, empieza en su casa, pero de ahí va a expandirse y va a llegar más lejos. Así es, profesor Martín. También Ana Julia, aunque va en el mismo tenor la pregunta, Ana Julia pregunta qué podemos hacer para que las personas tomen conciencia. Va en el mismo tenor de la respuesta que nos has estado dando de todas maneras. ¿Qué podemos hacer para que las personas tomen conciencia y lograr cambio verdadero sobre la basura? Y ya que ni siquiera la pandemia ha podido hacer un cambio de pensamiento. Ya, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cierto? Yo creo que en primer lugar, un poco retomando lo que acaba de decir en la respuesta anterior, depende de nosotros. Nosotros podemos ser un buen ejemplo, ¿cierto? También podemos ser un buen ejemplo que podemos ser felices con poco. ¿Ya? Y podemos, y no tenemos que predicar a otros y tratar de convencer, no podemos, de hecho, tratar de convencer a otros si no vivimos nosotros de forma adecuada. Así, lo primero que tenemos que buscar es nuestra propia felicidad, pero de una forma sustentable. Eso es lo importante, buscar nuestra felicidad, pero vivir de forma sustentable. Y con esto, si logramos esto, ¿cierto? Y si mostramos a los otros que estamos contentos con eso, ahí también podemos atraer a los otros y convencer a más personas. Y eso es lo que yo les recomiendo y básicamente el resto depende de ustedes y si ustedes toman acción, el campo posible, ¿cierto? Hoy día estamos hablando de estas problemáticas de la desigualdad, estamos hablando de la contaminación, del cambio climático, porque es un tema que observamos en todas partes y que también vemos que son temas que nos afectan a todos nosotros. A todos nos afectan eso. El hecho que la pandemia, por ejemplo, se expandió de esta forma como se expandió, es tema de la globalización, de esto viajar por todo el mundo, ¿cierto? Esos son consecuencias de nuestro estilo de vida y lo tenemos que repensar y cada uno lo tiene que repensar. Cada uno tiene que hacer lo suyo y después tiene que reclamar a los demás. Eso también es importante. No es que uno solamente vive en su rinconcito y vive ahí feliz, sino también después tiene que reclamar al otro. Pero las dos cosas pertenecen juntos. Yo tengo que hacer algo para poder reclamar. ¿Ya? Eso es, desde mi punto de vista, muy importante. Reclamar y hacer. Esos son dos acciones integrales. Muchas gracias, muchas gracias. Para el profesor Wilfredo, Andrea Chichisola o Chiquisola pregunta, usted mencionó que no era la culpa de los pobres el ser pobre y que en realidad era por varios factores externos y en parte también culpa del gobierno por no focalizar el dinero correctamente. Mi pregunta sería, ¿es realmente la culpa total del gobierno? ¿No se necesitaría también la iniciativa de esta clase social al salir el salir de la pobreza y no esperar que algo externo cambie para poder hacerlo? Bueno, sí, por supuesto. Esto es lo que se señaló hace un momento, ¿no? O sea,
las personas puede ser que ya hayan adoptado una mentalidad de resignación, ya hayan adoptado una mentalidad de fatalismo, ya piensen que su vida no va a cambiar y por eso es responsabilidad de todos. Porque también es verdad que si llega desde fuera toda la ayuda, ya se puede pensar en una situación de asistencialismo, ¿no? Una dependencia de que el Estado me va a ayudar, el Estado y yo no salgo adelante por mí mismo. Tiene que ver con la otra pregunta sobre la educación, porque si uno tiene educación para ahorrar, educación para invertir, a veces, bueno, no sé si eso pasa en otros países, pero en el Perú puede ser frecuente que una persona tiene poco dinero, pero el dinero que tiene puede ser que lo derroche, y esta cultura de la ostentación de la que hablaba Martín no es solamente de gente de clase alta. A veces puede haber personas que no tienen recursos, pero lo poco que tienen lo terminan en una fiesta, en una celebración, y 3 días después no tienen ya, pues, digamos, lo necesario, ¿no? Entonces, eso es parte, digamos, de reto, ¿no? O sea, cómo las personas pueden manejar sus recursos y cómo se les enseña también a actuar con responsabilidad. Pero es importante, de acuerdo a lo que se acaba de decir, enfrentar la presión. Hay una presión por consumir, presión por ostentar, presión por vivir el momento, ¿no? Y esto puede generar una serie de perjuicios posteriores para las personas. Y eso lo saben muchas personas jóvenes también. Eso de querer vivir el momento y no pensar en el futuro, ¿no? Y es un tema también para reflexionar. Muchas gracias, doctor Wilfredo. Gustavo Adolfo Polo Jiménez hace la siguiente pregunta previo a un comentario. La desigualdad social y la contaminación marina son problemáticas que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU desean solucionar. Sin embargo, en relación al plazo máximo de cumplir dichos objetivos es hasta 2030, que predeciblemente no se logrará la mayoría. Entonces, ¿cuál solución se encuentra más desarrollada? Imagino la pobreza o la de, la de la contaminación. Preguntas para ambos. Repito de todas maneras, la desigualdad social y la contaminación marina son problemáticas que los Objetivos de Desarrollo Sostenible desean solucionar. Sin embargo, en relación al plazo máximo de cumplir con dichos objetivos, año 2030, que predeciblemente no se logrará la mayoría. Entonces, ¿cuál solución hasta este momento se encuentra más desarrollada? Pero, ¿tú quieres iniciar o voy yo? Lo que podría decir, no sé cómo es el caso de los demás países, pero en el Perú es muy evidente en todo lo que tiene que ver con pobreza, ha habido un retroceso muy fuerte en este año. Se han incrementado las cifras de desempleo, se han incrementado las cifras de problemas como anemia, desnutrición, se han incrementado las cifras de mortalidad materna y lo que es más terrible, hay cientos de miles de niños que han dejado de estudiar y algunos ya no van a volver al colegio. Entonces, yo creo que si había proyecciones sobre cuándo o cómo se iba a enfrentar la pobreza, con más que la pandemia, las normas de cuarentena tan rígidas que se han adoptado en algunos países han tenido consecuencias terribles para los más pobres. Y eso es el caso del Perú. Entonces, lamentablemente creo que es como que muchas personas que tenían una serie de ingresos los han perdido y lamentablemente los que han perdido más son los más pobres, ¿no? Y yo creo que ese es un tema a considerar, que es como una especie de año de catástrofe que estamos enfrentando y del cual espero que podamos ir siguiendo adelante con algunos de los elementos que estamos conversando. Gracias. Sí, obviamente es una pregunta muy, muy compleja y nosotros tampoco podemos pretender tener la respuesta a esta pregunta como es casi como la pregunta del todo, ¿cierto? La pregunta que nos hace Gustavo. Lo que sí yo veo que es
no es lo uno o lo otro, no es la contaminación o la desigualdad, porque los dos van en conjunto, ¿cierto? Nosotros muchas veces contaminan o porque, digamos, existe esa desigualdad. Y obviamente lo que dice Wilfredo es, estoy totalmente de acuerdo que el problema de la desigualdad y de la pobreza se ha agravado. Pero también yo veo que quiero recordar que muchos de nosotros que estamos aquí, ¿cierto? Estamos en un nivel económico donde podríamos sentir que nos falta, pero es solamente porque tenemos deseos que en realidad, ¿para qué necesito? De hecho, a veces me pregunto, ¿por qué necesito un celular? ¿Ya? Hace 20 años esto no existía. Hoy día es como si casi no podemos vivir sin esto. Y en ese sentido se generan muchas necesidades supuestas que no son en realidad necesidades. Necesidades son alimento y salud, ¿cierto? Y obviamente derechos, digamos, básicos. Estos son necesidades, pero esto no es una necesidad. ¿Ya? Y en ese sentido yo veo que hay que reflexionar realmente qué son realmente nuestras necesidades y si necesitamos todo esto lo que deseamos. Y lo otro, si realmente queremos lograr algo, es la educación. Si nos educamos, ahí podemos también buscar soluciones en conjunto y encontrar soluciones en conjunto. Y lo último que quizás reflexionar, ¿cierto? Los pobres o los pueblos indígenas, ¿cierto? Claro que son pobres si lo miramos desde nuestro modelo socioeconómico. Pero en realidad, quizás, especialmente los pueblos indígenas, son ricos si lo miramos desde el punto de vista de los conocimientos, de las filosofías, ¿cierto? De las formas de vida que tenemos. Y en ese sentido, yo veo que también depende mucho del punto de vista y deberíamos valorizar mucho más en muchos casos los puntos de vista de ellos. Eso. Gracias. Dos preguntas quedan. Una para Martín Till. Si el clima ha cambiado, ¿por qué? Si el clima ha cambiado siempre, ¿por qué es tan importante ahora? Sí, el clima siempre ha cambiado, pero nunca en la historia de la Tierra a una velocidad ahora. Y lo otro, para hacerlo breve, nunca en un contexto donde, aparte del clima, hay muchos otros desafíos que estamos generando, ¿cierto? Sobreexplotación de especies, destrucción de hábitats, de ecosistemas completos, ¿cierto? Contaminación de los océanos. Todo esto en conjunto o encima del cambio climático. Entonces, las amenazas hoy día se agravan por esto y por eso hoy día estamos más preocupados porque algunas de esas otras cosas nosotros podemos, con mucha buena voluntad, podemos frenar, ¿cierto? Podemos reforestar, podemos, digamos, frenar también la contaminación. Pero el cambio climático es un proceso que estamos iniciando y aunque lo quisiéramos parar hoy día, no lo vamos a poder parar. Eso es lo importante que tenemos que tener en mente. No podemos decir hoy día vamos a dejar completamente de utilizar aviones, autos, vamos a no quemar nada, ¿cierto? El cambio climático va a seguir. Y esto es la razón por lo cual tenemos que estar muy preocupados por esto y hacer algo.
Gracias. Y la última pregunta para el doctor Wilfredo, ¿cómo podríamos cambiar la mentalidad de la sociedad ante la desigualdad que existe en el mundo? Bueno, yo creo que es muy importante empezar por la naturalización. La naturalización, aceptar resignados la situación de injusticia, aceptar resignados todos los problemas sociales, decir que eso es lo que nos tocó vivir. Yo creo que eso es muy importante cambiar. Y yo creo que es muy importante generar una reflexión de lo que decía Martín. ¿Hasta qué punto nosotros somos consumidores ostentosos? ¿Hasta qué punto consumimos lo superfluo? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos metas superfluas y cómo esto nos hace daño, ¿no? Entonces, en un país como el Perú tendemos mucho a esto, ¿no? Este año no ha habido ninguna, pero pensemos en las fiestas de 15 años que había el año pasado, en cómo se gastaba el dinero, en cómo hasta la gente desfilaba en limusinas, ¿no? Y yo digo, bueno, pues, pero ese es el sentido, o sea, ¿qué le están enseñando a los padres a una chica de 15 años cuando gastan una barbaridad de dinero y en un país con tanta desigualdad? Entonces son temas que es importante reflexionar, ¿no? Realmente uno, ¿y qué se espera entonces? Que se está enseñando a ser más superficiales, a ser más egoístas y a aceptar la desigualdad y la injusticia como algo natural. Entonces, hay mucho que nosotros tenemos que hacer de acuerdo a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestras instituciones y, por supuesto, con metas más amplias, a generar cambios mucho más radicales. Muchas gracias. Queremos agradecer a los doctores Wilfredo Ardito y Martín Till por su participación, por este bagaje de conocimiento que nos han dejado, que nos han donado y que sirve para todos. Agradecemos, vamos a darle desde nuestros espacios un fuerte aplauso virtual a todos ellos, a los dos. Agradecemos este aporte que nos han brindado. Muchas gracias, profesores.